Hablamos ahora de economía, porque si son de ustedes de los que invierten o de los que piensan en invertir, que sepan que tienen un enemigo muy cerca de ustedes, que es su propio cerebro. Ahora vamos a matizar esta información con nuestro experto en economía, Carlos Trullén. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, esto de que el cerebro es nuestro principal enemigo, ¿cuánto hay de cierto? ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, desde luego, a la hora de invertir es nuestro principal enemigo, a la hora de invertir y a la hora en realidad de tomar cualquier decisión en la vida. Y antes has comentado, para aquellos que estén pensando en invertir o que quieran invertir, que espero que sea todo el mundo, porque ya hemos dicho muchas veces que si no invertimos parte de nuestro dinero, el que queda más allá de ese necesario colchón de seguridad, lo que estamos es dejando que la inflación se lo coma. Por lo tanto, la decisión de invertir es una buena decisión, pero hay ojo con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es prácticamente igual al que tenían nuestros antepasados hace 100.000 años. Y claro, porque la evolución va muy despacio, entonces nuestro cerebro prácticamente no ha evolucionado desde entonces. La sociedad sí. Entonces estamos viviendo en una sociedad muy dinámica, con muchas opciones, donde tenemos que tomar decisiones con mucha rapidez, con un cerebro, con una máquina de procesar que está diseñada para otra época completamente distinta. Una época en la que era lo mejor estarse quieto en la mata, como se suele decir, porque era un tema de supervivencia. Si te pasas un poco de listo de la raya, pues probablemente acababas muerto. Entonces nuestro cerebro huye de todo aquello que desconocemos y trata de huir también del dolor. Y eso debemos ser conscientes de que tenemos muchos sesgos de funcionamiento en nuestro cerebro que nos influyen a la hora de tomar decisiones, cualquier decisión en la vida, pero también en decisiones de inversión. Veo que en la economía y en la inversión también está muy presente la psicología, ¿no?, de la persona. Sí, hay toda una rama realmente de investigación de finanzas del comportamiento que utiliza temas psicológicos, pero es que es evidente, casi todo lo que hacemos prácticamente pasa por nuestro cerebro y la decisión de invertir evidentemente también. Y como he dicho, tenemos muchos sesgos porque el cerebro pues poco a poco se va estudiando más y se van encontrando formas de funcionamiento que tiene, determinados patrones que utiliza a la hora de tomar decisiones que desde luego nos influyen, porque el cerebro es una magnífica herramienta, pero es muy vago, le llega muchísima información constantemente y el cerebro lo que hace es tratar de quedarse con la parte que a él le interesa, tratar de hacer compartimentos estancos y tratar de organizarla. Y a veces por el camino pues se nos pierde algún conocimiento que es fundamental para tomar una buena decisión al invertir. Sesgos, por ejemplo, un sesgo con el que trabaja nuestro cerebro de forma natural es el sesgo de confirmación. Habrá algunas personas que nos escuchen que sabrán lo que es. El sesgo de confirmación es muy sencillo. Nuestro cerebro capta con mayor atención y recuerda mejor aquella información que le da la razón a lo que previamente ya pensaba. Nosotros, la verdad es que la persona a la que más queremos normalmente somos nosotros mismos y nos encanta tener razón. Entonces, cuando tenemos una idea preconcebida, un prejuicio o tenemos razón, cualquier dato que aparezca a nuestro alrededor que lo confirme, ese dato lo recordamos, ese dato nos llama poderosamente la atención. Y esto sucede en el mundo de las inversiones y en cualquier otro mundo. En el mundo del deporte, por ejemplo, pues si estamos jugando contra un equipo, me da igual el deporte, al que podemos pensar en fútbol, el deporte rey, al que nosotros decimos es que a este equipo siempre le ayudan los árbitros. Pues a nada que el árbitro cometa un pequeño error a favor del equipo rival, vamos a confirmar nuestro prejuicio. Esto funciona en todos los ámbitos de la vida y también en las inversiones. Si tenemos la idea preconcebida de que invertir no es para mí, que es demasiado riesgo, cualquier dato que escuchemos a nuestro alrededor, y siempre hay datos... Siempre hay datos que dicen que invertir es arriesgado, lo vamos a considerar como cierto y vamos a recordar solamente ese dato. Y esto sucede porque es verdad que en las noticias del día a día, pues siempre vemos que la bolsa baja, siempre vemos que hay alguien que se ha arruinado a nuestro alrededor, que ha invertido y ha perdido dinero, pues todos esos datos los utilizamos para confirmar aquello en lo que ya estábamos convencidos, y es que la bolsa es demasiado arriesgado.
Sin embargo, si vemos datos de que la bolsa a largo plazo siempre sube, vemos datos también incluso o ejemplos a nuestro alrededor o más lejanos de gente que tiene mucho dinero gracias a una inversión sostenida en bolsa, bueno, esos datos son casualidades. No, ese dato no me interesa. Yo me quedo con el que confirma exactamente mi opinión. Yo me imagino que también en este aspecto de confirmación, si al revés tenemos una predisposición a invertir y hay una empresa que nos cae bien, pues también cualquier dato positivo, ¿no?, confirmará como nuestra tendencia a invertir en ellos. Sí, ahí también es parecido al sesgo de confirmación, es lo que se llama el efecto halo, y es efectivamente, si alguna empresa nos cae bien, me lo invento, una empresa de zapatillas. ¿Por qué? Porque nos hemos comprado esas zapatillas y nos resultan muy cómodas. Pues estamos predispuestos a invertir en ella. No tiene nada de lógico, porque una cosa es que las zapatillas nos encajen bien a nuestro pie y otra cosa es que la empresa esté funcionando bien, vaya a obtener rentabilidades, vaya a funcionar bien en bolsa. No tiene nada que ver. Pero lo que hacemos es ampliar. ¿Nos cae bien la empresa? Invertimos en la empresa. ¿Nos cae bien el dueño de la empresa? Esto pues sucedía mucho con Apple, por ejemplo. Steve Jobs era gran adorado. Bueno, pues invertimos en Apple. Invertir en Apple está bien, pero porque la empresa funciona muy bien, porque obtiene muchos rendimientos y saca mucha rentabilidad a sus productos, no porque nos caiga bien la persona que lo dirigía. Todas este tipo de situaciones hay que tener cuidado, tanto a favor como en contra. Que nos cae mal la persona que lo dirige o que nos cae mal un comercial que nos hemos encontrado en una tienda concreta de una cadena de supermercados. Pues no pienso invertir en esta compañía. Bueno, ¿por qué? O sea, si es un comercial de los 10.000 que tiene en todo el mundo esa empresa de supermercados, ¿no? Hay que tomar las decisiones mirando los datos adecuados. Y en este caso ese es el efecto halo que se llama, que también nos puede llegar a confundir. ¿Qué otros sesgos tiene en cuenta nuestro cerebro a la hora de invertir? Pues hay uno también muy importante que es el sesgo de autoridad. Estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, siempre que sale alguna figura referente de la medicina en televisión, comenta cualquier tema de salud y decimos, pues tiene razón, es verdad. Hay determinada autoridad a la que asumimos que todo lo que dice es cierto y encima no solo es que sea cierto, sino que me aplica a mí mismo, a mi persona. Eso sucede en el ámbito de la salud, sucede en el ámbito deportivo también y en el ámbito de las finanzas. Tenemos muchos expertos hablando sobre finanzas y yo soy mismo bueno, no sé si considerarme experto, pero yo estoy lanzando aquí ideas Carlos, a los medios de comunicación y la gente, probablemente haya gente que la asuma como ciertas simplemente porque lo estoy diciendo yo. Bueno, pues esa gente también que busque una segunda opinión, que no se quede con lo que yo digo y no se quede con lo que dice nadie. Y sobre todo, que no se la aplique a sí mismo sin mirar más datos. Claro. Y esto en el tema de las inversiones es muy importante porque nosotros podemos establecer una buena estrategia de inversión con un consultor, asesor financiero que nos ha hablado a nosotros en persona, que lo hemos conocido, que ha estudiado nuestra situación particular. Y de repente vemos a alguien en la tele que dice que el mundo se va a acabar, porque además eso también se es muy dado a salir en la tele cuando el mundo se acaba, cuando la bolsa va a caer, cuando todas las empresas van a quebrar. Y entonces le vamos a hacer más caso a esa persona que aparece en la tele con este sesgo de autoridad que a la persona con la que hemos estado, que ha analizado nuestra situación particular y que nos ha mostrado muchos datos que avalan la estrategia a seguir. Pues ojo, cuidado con estos expertos y debemos conocer, no con los expertos, que probablemente pues tengan razón, sean muy sabios, etcétera. Pero desde luego debemos considerar si aplica o no a nuestra situación particular y no tomarlo como cierto. Este es otro de los sesgos importantes a tener en cuenta a la hora de invertir. Podría llamarse también el sesgo cuñado, ¿no? Porque bueno, sí, claro. Yo he dicho sesgo de autoridad, pero efectivamente el sesgo cuñado sería un sesgo aparte. Esto a veces estamos con un profesional que nos está prestando atención y servicio durante 2-3 horas, llegamos a una planificación, la comentamos el fin de semana en la comida familiar y nuestro cuñado tuerce el morro y dice, ¿dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Y la hemos fastidiado. En el sentido de que le hacemos más caso al torcimiento de morro del cuñado, en este caso sería el sesgo cuñado, como bien has dicho, que a un profesional que nos ha estado estudiando nuestra situación y que nos ha dado una estrategia basada en datos. Así que, ojo también, me parece muy bien que lo hayas dicho, Pilar, con el sesgo cuñado.
Tenemos el sesgo de confirmación, el sesgo de autoridad. ¿Qué otros pueden determinar nuestras decisiones sin nosotros saberlo casi? Pues hay otro sesgo también muy importante, que es el sesgo de continuidad. En nuestro cerebro considera que va a suceder en el futuro lo mismo que ha estado pasando en el corto plazo anteriormente. Y esto se ve en las finanzas, en las inversiones, en el mundo deportivo, en todas las situaciones. Un caso en el que sufrimos este sesgo de continuidad es, por ejemplo, si tenemos la mala suerte de que alguna persona cercana ha tenido un accidente de tráfico, consideramos que nosotros tenemos más posibilidades de tener un accidente de tráfico. Esto sucede a la gente que ha tenido lamentablemente alguna tragedia cercana, se pone más nerviosa a la hora de salir a la carretera porque si lo hemos visto cerca, si le ha sucedido, nos puede suceder a nosotros. Y sin embargo, las probabilidades son las mismas, le haya sucedido a alguien cercano que a alguien que no. Algo un poco más lúdico en el deporte, en el baloncesto, por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene una racha de triples, lleva concatenados 6 triples seguidos, pues el séptimo lo va a meter. ¿Por qué? Porque lleva 6 seguidos. No tiene ninguna lógica. Realmente depende de la situación, de la jugada, etcétera. Pero es lo que se denomina una racha en el deporte, tanto en positivo como en negativo. No, es que lleva 5 penaltis fallados, que este también lo va a fallar. Y eso normalmente se producen también las rachas porque los deportistas asumen ese sesgo de continuidad. Es muy difícil corregir una racha negativa y hasta cierto punto es fácil mantener una racha en positivo. Este mismo sesgo lo tenemos a la hora de invertir. Y es muy peligroso, especialmente cuando la bolsa baja, cuando nuestras inversiones bajan. Y eso, que es algo principal que deben saber todos los inversores, va a suceder en algún momento. ¿Por qué? También por estadística, pero no por corto plazo, sino por cómo lleva comportándose la bolsa durante los últimos 100 años. En algún momento vamos a estar perdiendo dinero. Vamos a ver que nuestras inversiones bajan por estadística. En ese momento, nuestro cerebro nos va a decir: esto va a seguir bajando hasta que me quede a cero. ¿Por qué? Porque lleva bajando un tiempo. Debemos ser conscientes de que ese es un sesgo y que debemos luchar contra él. Con una buena planificación, en el momento en que bajen las inversiones no vamos a necesitar el dinero, porque nuestro dinero estará pensado para dentro de 10 años, para la universidad de los hijos, o dentro de 30 para nuestra jubilación. No lo necesitamos ahora. Seamos conscientes de que es normal que la bolsa esté bajando durante un tiempo, pero es igualmente normal, y estadísticamente al 100% se cumple, que después va a recuperar lo perdido. Entonces, mantengamos la calma, huyamos de ese sesgo de continuidad que tenemos y usemos la cabeza fría para mantener la estrategia bien planificada. Este sesgo es muy peligroso porque lo que nos hace es que en el momento de pérdidas queramos sacar el dinero. Y entonces fastidiamos la planificación, rompemos la rueda del interés compuesto y encima nos perdemos las futuras ganancias que va a haber, porque al final pues la bolsa sube y baja, pero a largo plazo siempre sube. Explicadas así, hombre, te das cuenta de que son irracionales, ¿no? Pues eso de lo que has dicho de confirmación. No tiene lógica racional que porque yo piense una cosa sea lo que se va a cumplir o porque le ha pasado al de al lado nos vaya a pasar. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esos sesgos o impedir que afecten a nuestras inversiones? Sí, necesitamos una persona al lado que nos mantenga la cabeza fría. Preferiblemente un profesional de la consultoría financiera, que es con quien tenemos que hacer esa planificación de inversiones. Ese profesional es consciente de todos estos sesgos. Nos va a hacer una planificación para, desde nuestra situación inicial, llegar a nuestros objetivos en la vida. Y por el medio sabe y nos va a avisar de que van a pasar muchas cosas, de que vamos a tener pérdidas y vamos a tener que luchar contra ese sesgo de continuidad, de que vamos a escuchar noticias en la tele de que se acaba el mundo y vamos a tener que luchar contra ese sesgo de autoridad. Y nos va a estar apoyando y nos va a estar ayudando. Entonces, si hacemos una buena planificación con un profesional, hay que seguir la planificación. O simplemente basta con hacer más caso a esa persona que ha estado a tu lado que con a la persona que ves por televisión. Pero es tremendamente difícil porque al final somos humanos y las pérdidas duelen mucho. De hecho, está estudiado que nuestro cerebro percibe con mucha mayor intensidad las pérdidas que las ganancias. En cualquier aspecto de la vida sentimos con mucha más intensidad una pérdida amorosa,
que una ganancia amorosa. Pues lo mismo con el dinero. Perder el dinero nos duele muchísimo. Y nuestro cerebro está preparado para huir del dolor. Entonces, en cuanto perdemos dinero, tomamos decisiones demasiado emocionales. De hecho, también está estudiado que estamos mucho más dispuestos a arriesgar nuestro dinero para recuperar una pérdida que para obtener una ganancia. Esto en el bingo, por ejemplo, o en los casinos de Las Vegas. Sí. Cuando tenemos la billetera llena, bueno, vamos poquito a poco apostando. Ahora bien, cuando hemos tenido una pérdida importante, el doble o nada. ¿Qué se dice? Los casinos juegan con eso, el doble o nada. ¿Por qué? Porque nos duele tanto la pérdida que estamos dispuestos a asumir muchísimo más riesgo con tal de recuperar esa pérdida. Y eso es un comportamiento totalmente irracional que, teniendo un profesional a nuestro lado, pues nos puede servir para no tomar la peor decisión en el peor momento, que es a lo que nuestro cerebro tiende. Pues Carlos Trullén, súper interesante esto que nos has contado de cómo actúa nuestro cerebro, cómo puede ser nuestro enemigo a la hora de invertir, con todos esos sesgos de los que no somos conscientes, de que nuestro cerebro primitivo está ahí ciñéndose a un guión y nosotros tan felices. Sí, es exactamente. A ver, nuestro cerebro nos hace felices y está bien, pero debemos ser dueños de nuestro cerebro y no al revés, en cualquier aspecto, y tomar las decisiones adecuadas. Pues Carlos Trullén, experto en economía, muchas gracias por habernos traído esta información. Y ya lo han escuchado, el cerebro primitivo pues tiene una serie de sesgos que actúan en nuestras decisiones, en todas, en las amorosas, en las de compra y por supuesto también en nuestras inversiones.